Bueno, pues es viernes, son los viernes los días que nos gusta mucho porque nos acompaña aquí pues desde su estudio, desde su casa y el doctor Joaquín Robles Linares, historiador, amigo de este espacio de comunicación. ¿Y qué tema nos tiene Hilario hoy, don Joaquín? Algo muy interesante. Hay 3 ciudades en Sonora que llevan la H antes de heroica. Y muchos sabemos que ni siquiera por qué. Ok. Bueno, pues, ¿por qué? Ok. ¿Por qué Caborca? ¿Por qué Guaymas? Y me falta... Nogales. Y Nogales, perdón. La más ignorada y es la que tuvo pelea contra los gringos. Órale. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Hilario, Víctor, a todo el público, pues muchas buenas noches. Y sí, efectivamente, 3 ciudades de Sonora tienen la H de heroica. Okay. Fíjate que 2 de ellas en el siglo XIX, en una etapa crítica de la historia del país. Primero, pues, Guaymas, en aquel julio de 54, con la invasión por Rousset de Boulbon, la batalla de Guaymas, que es la batalla más grande que ha dado una ciudad, una población ante un ataque filibustero, ¿no? Duraron todo el día combatiendo, en fin, rechazaron ese ataque. Ya hemos platicado, ha habido muchas situaciones curiosas, interesantes. La población se volcó a defender el puerto y así, con los años, para principios del siglo XX, le fue puesta la H de heroica. Guaymas. Después Oye, Joaquín, perdóname nada más rápido antes. Esta es una pregunta que va precisamente con tu tema. ¿Quién define la H? El Congreso. Se hace una solicitud al Congreso. Ajá. Y fíjate que es una buena pregunta, porque en el caso, por ejemplo, de Caborca, primero, cosa curiosa, Caborca, ya el 57, en abril del 57, sucede algo similar. Viene la defensa y los caborquenses se defienden pues, virilmente contra aquella invasión, triunfan, y lo que primero se festejó o lo primero que se logró fue en los primeros años de las décadas, por ahí alrededor de los años 20, fue establecer como día oficial las fiestas de abril en Caborca. Así es, el 6 de abril. Primero. Y después, ya a mediados de siglo, el Congreso les dio el distintivo de heroica. En el 35 a Guaymas y en los años 40 a Caborca. A Caborca, ok. Pero fíjate que esas son del siglo XIX. Lo curioso es que la tercera, que es la que menos se conoce, y yo no tengo, es cierto, ¿eh? Yo no tengo elementos que digan que hay un festejo, que el gobernador vaya, o las autoridades. Es la de Guaymas y la de Nogales. Y la de Nogales fue incluso estuvo a punto de provocar una guerra México-Estados Unidos de vuelta, ¿no? Es algo muy interesante que sucedió ya en el siglo XX, en 1918, una tarde, un 27 de agosto, obviamente, como ustedes sabrán, pues no había una frontera como la tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Básicamente Nogales estaba dividido por una sola calle y había habido, así es, y había habido unas pues rejas o cercos más que rejas. Esa era la calle, mira, es una cosa curiosa, y la gente iba y venía. Sin embargo, ese ánimo proteccionista de los Estados Unidos pues no es nuevo, ¿no? Empezaba a florecer en aquellos años y las cosas sucedieron de una forma pues curiosa, porque un mexicano venía rumbo a Nogales y los militares norteamericanos que en aquella época ya empezaban a poner reglas para cruzar, le ponían tiempo, también le ponían las veces que cruzaba y tenías que demostrar que ibas a trabajo. De hecho, sacaron las primeras tarjetas con un cartón, con una pequeña foto para poder cruzar, ir a trabajar, regresar. Y un mexicano que venía por donde están hoy las vías del tren, ahí vemos una mojonera y vemos la diferencia de un soldado norteamericano
y uno mexicano enseguida defendiendo el suelo patrio, ¿no? Sácame una duda, ¿cuál es cuál? Bueno, oye, yo distingo al gringo por los guantes, me imagino que es por eso, ¿no? Sí, pero fíjense que este soldado mexicano se portaron de una forma terriblemente valiente. Heroica. Así es, heroica, porque es un detalle curioso. El mexicano venía, una persona de apellido Gil, los norteamericanos le hacen el alto, él no accede y les incluso les contesta, al rato regreso. Siguió caminando y entonces un soldado le disparó, pero de inmediato la respuesta se vino del lado mexicano y mataron a un soldado norteamericano de los que estaba del otro lado. Y se armó una verdadera guerra entre los dos Nogales. Para que se den una idea, se calcula que participaron 800 soldados norteamericanos. Caray, en toda la donde había, oye, había más que ahora, Joaquín. No, es que había un fuerte muy cerca ahí de Nogales, y entonces de inmediato hacen las llamadas, se vienen los soldados norteamericanos, entran a territorio, y si ustedes se acuerdan, en la entrada de Nogales, donde está la frontera, hay 2 cerros a los lados. De inmediato toman posición los soldados norteamericanos y comienzan a disparar a la población civil. Y los soldados mexicanos, pero básicamente la población mexicana de Nogales empieza a defender. Los soldados incluso empezaron a repartir armas y el presidente municipal, Félix Buenrostro Peñalosa, estaba comiendo por la calle Elías en una pequeña fondita que había ahí, le tocan la balacera y sale de inmediato a parar las hostilidades, a intentar detener pues las agresiones tanto del lado americano como del lado mexicano, y queda muerto en medio de la calle. Pues ¿qué se le ocurre, güey? Lo matan ahí. Pues así viene la defensa. Realmente la balacera y las condiciones bélicas paran paulatinamente hasta la noche. Siguen entrando contingentes, se siguen moviendo por los cerros, siguen atacándose unos a otros, hasta que el general Plutarco Elías Calles, que era gobernador y comandante militar, de inmediato es notificado, manda telegramas a los Estados Unidos y se presenta al día siguiente y para las hostilidades, porque se entrevista con el militar que era jefe de la guarnición norteamericana. Y logran distender el asunto y dejar las cosas como estaban. Pero fue un asunto muy delicado. Al final de cuentas, hubo del lado mexicano alrededor de 130 muertos, muchos, la mayoría son muchos, ¿eh? Pues, sí, muchísimo. Y del lado norteamericano también hubo alrededor de 20 o 30 muertos, porque pues también se defendieron los mexicanos. Obviamente, no podías comparar las armas y además el batallón norteamericano que llegó a combatir junto con la población civil, porque la población era eminentemente civil. Hay un pequeño obelisco ahí en donde fue el combate, pegado a la línea, que el general Obregón lo manda instalar ya en su presidencia. Y para 1961, ahí está. Ese lo manda. Oye, lo mandan. ¿no es la que estaba hace rato como mojonera? No, este es otro. No, Este es otro. De hecho, hay varios. Hay una mojonera, pero esa mojonera pues desapareció, la que está ahí donde vemos a los 2 soldados, ¿no? Ajá, sí. Hay otro, y hay incluso podemos ver ahí, hay incluso un monumento en honor a Félix Peñalosa, el presidente municipal, que murió en este combate y pues tratando de parar lo que estaba sucediendo. Así que para 1961, que Nogales empieza a despegar, ahí está el monumento a Félix Peñalosa. En 1960, por si ustedes no recuerdan, hubo un gran impulso a las fronteras. Hubo un programa donde empezaron a llegar las primeras maquiladoras. Yo recuerdo en mi infancia cómo íbamos a Nogales y se empezaban a instalar. Y dentro de esa política que había de fomentar el empleo, el trabajo, la producción en las fronteras,
venía también la dignificación de los lugares y el reconocimiento histórico de estas fronteras, porque curiosamente en la frontera hay un espíritu nacionalista muy acendrado, a diferencia de otras partes del país. Y entonces, en 1961, se le otorga la categoría de heroica a Nogales. Después de aquel hecho de 1918, que prácticamente puso en tensión las relaciones México-Estados Unidos y sin haber fentanilo de por medio. Así que fue naturalito el problema que el señor, este señor que se atravesó y que dijo al rato nos vemos, murió ahí, obviamente, cuando le dispararon. No, fíjate que no, ¿no? Salió vivo. Era una persona, sí, obviamente se defendió y además conminó a los otros para defenderse. Murieron mexicanos, de hecho hay una lista y casi la mayoría son civiles, murieron muchachos muy jóvenes, se vino un verdadero combate urbano, así, combate urbano desde las casas. ¿Habría ya algún pique, algún malestar? Sí, había tensión, fíjate que sí, porque había tensión, porque acuérdense, estalló ahí. De hecho, había tensión contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos empezaron a raíz de la revolución, y empezaron a endurecer y a restringir las cuestiones fronterizas. O sea, se empezaron a poner más duros. Y había un detalle que había también tensionado la situación, la expedición punitiva en Chihuahua. Claro. Y eso había hecho que los nogalenses estuvieran prácticamente muy alertas a cualquier movimiento. De hecho, había habido una situación curiosa, porque cuando se dio lo de la expedición punitiva, se dijo y se avisó que por Nogales iban a pasar los contingentes militares y la gente empezó a armarse y a intentar defenderse, incluso hubo familias que se fueron. Eso había hecho que la población estuviera muy nerviosa y prácticamente alterada, porque no era una situación normal en las relaciones México-Estados Unidos, y la frontera se había complicado. La realidad es que se había complicado, a pesar de que más o menos le habían calmado a partir de esos años. Oye, ¿y en qué año se daría ya lo que conocemos, ya una verdadera aduana, una verdadera frontera en donde ya había un límite, ¿no? O sea, una barda. Para los años 20, para los años 20 se empiezan a poner ellos ya, después, sí. Ya primero en la época de los primeros, de 1911, 1912, el primer gobernador que mueve y pone y mueve también que no estaba de acuerdo con la línea como la habían trazado los americanos, es el gobernador Maytorena. Maytorena sí tiene un zipizape por ahí en 1912 con los norteamericanos, porque le ponen una reja y él la mueve. Eso no quedó, la calle quedó abierta, iban y venían, y ya para los años 20 los americanos empezaron a poner ya casetas y empezaron a tener una cierta más cuidado, al menos ellos empezaron a cuidarse precisamente de la frontera. Aún así, hay testimonios y muchos de los residentes de Nogales y de Nogales, Arizona, iban y venían sin problema, ¿no? Aún con la caseta, con todo. Ya, yo creo que ya para los años 50 ya la situación es la que conocemos hoy, que había que enseñar tu pasaporte y te detenían en el cruce. Antes era muy sencillo. Obviamente, después de esta situación bélica, pues empezaron los Estados Unidos a poner más restricciones en el ingreso a sus fronteras. Eso es. No, pues qué interesante, qué interesante. Entonces, 1960, 61... 18. No, 1918 el evento. No, sí, y el 61 es cuando le ponen. Ya se le da la H a Nogales. Incluso Oye, pero en Nogales es cierto, Joaquín, no vemos una plaza, no vemos monumentos, no vemos que se hable de eso. O sea, la fiesta. Una fecha, ándale, una fecha. En Guaymas y en Caborca sí hay fiestas por la celebración de la defensa. Sí. No, y te voy a decir algo, mucha gente no sabe qué es heroica. No, ándale. Ni idea. Creen que es el H de honorable, ¿no?
Sí, o sea, la gente no sabe. Y además yo creo que las autoridades nogalenses, pues no la han explotado como lo que debe de ser, porque siempre hechos de este tipo tienen la particularidad de que arraigan la identidad de las personas y además le dan valor al lugar donde viven y donde residen. Creo que ahí ha habido una falla de los distintos gobiernos de no poner atención y un acento especial en esa fecha, porque además es otra cosa, es la última heroica y además del siglo XX, es Ándale. Relativamente desde el punto de vista histórico reciente, fue del siglo XX, entonces, y tiene mucho que ver con las relaciones México-Estados Unidos, y yo creo que sería algo interesante para los gobiernos. Es más, yo nunca he visto que en la Sonora, Arizona, hay una exposición histórica de este tipo de hechos, jamás lo he visto, y creo que es algo que se debería hacer, porque las relaciones entre los dos estados siempre tienen que tener una perspectiva histórica. No se puede construir todo, bordar todo en el aire como si el pasado no hubiera existido. Oye, y en la mañanera, claro, sí, el presidente no se ha animado a decirle a Estados Unidos que nos ofrezca disculpas, como se lo pidió España. No. O sea, porque debería decirle, a ver, ofrécenos disculpas por, oye, 800 muertos, oye, no es gran cosa. No, y además, yo te aseguro que López Obrador, de las veces que ha ido a Nogales, que han sido algunas, ni siquiera está enterado de lo que pasó ahí. No le han dicho. ¿Por qué? No le han dicho. No sabe. Si no, ya lo hubiera sacado. Si no, ya lo hubiera dicho. Y además otra cosa, y si alguien ha tenido una posición realmente condescendiente, ha sido López Obrador. Poner 28,000 guardias nacionales, hacerla de migra en nuestro territorio, pues es algo realmente que no lo había hecho ningún presidente, con todas las críticas que le hagan a lo del pasado. Y me remito a las palabras que vienen en el libro reciente de una biografía de Trump, cuando él dice que nunca había visto a nadie doblarse de esa manera. Bueno, ahí están los resultados. Ah, pues sí, pero también dijo, le voy a cerrar la frontera y le voy a subir los aranceles, entonces me doblo. Sí, pero bueno, quién sabe, porque ellos también hubieran salido muy perjudicados. No lo hubiera hecho, se lo hubiera levantado en armas. Nada más ponte a pensar, nada más así, rapidito, en la fruta y la verdura. Sí, fruta y la verdura, lo que iba a costarle a los gringos. No, Joaquín. Sí, porque la mano de obra. Tú y yo sabemos. La mano de obra, pero la fruta y la verdura, de inmediato, el aumento se le traslada al consumidor. De eso es lección número uno de economía. Y entonces ahí la verdad es que México también tiene herramientas, tiene armas y tiene una diplomacia profesional, que en este sexenio no la hayan usado, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, creo que regresando a este hecho, valdría la pena que las autoridades, tanto de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, las estatales de Sonora y las estatales de Arizona, pues le dieran una perspectiva, un contexto a esta relación que hemos tenido, que ha sido interesante, fructífera y que tiene un gran contenido histórico que creo que vale la pena explotar en beneficio de los dos países. Y además se hablaría algo bueno de Nogales, que normalmente las tres defensas, no se hablan. Las tres defensas, como fueron, aguantan para hacer películas. Por supuesto, fíjate, y te voy a decir, las tres y las otras del siglo XIX, los que llegaron a invadir México eran filibusteros. Sí. El único estado que ha tenido ataques filibusteros es Sonora. Sonora siempre han querido separarlo del resto del país y por eso hay que hacerle un elogio a la población fronteriza y particularmente a la de Nogales, que defendió su identidad mexicana por sobre todas las cosas, que es algo de admirar. Sí, nomás aquí un paréntesis rápido, filibustero es el pirata de tierra, pero era pirata sin de cuenta. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre, entretenidísimo, importantísimo, histórico y ameno y agradable tu comentario. Joaquín, gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes y particularmente un saludo a la gente de Nogales si es que nos ve por allá. No, claro que sí, muy bien. Pues ahí está el tema de Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, en el tema de las H's, las ciudades con H aquí. Sí es cierto, ¿eh? Hablamos de Caborca, hablamos de Guaymas y Nogales. Pues, ¿sí les pasado? Sí, nos pasó. Bueno, muy bien.